La mayoría de los dueños de sitios web cometen el error de publicar contenido y luego no optimizarlo. Y te puedo decir por experiencia propia que cuando creas un nuevo contenido, que siempre debes optimizarlo una y otra vez. Porque este proceso aumenta la probabilidad de que posiciones una de tus palabras clave principal. Y para dar un ejemplo, aquí podemos ver el rendimiento de una sola consulta filtrada por una sola página de los últimos 16 meses. Y como puedes ver, al principio no tenía ningún ranking, pero seguí optimizándolo. Y después de un tiempo, salté a la primera página de Google y he estado ahí los últimos 12 meses. Claro, la posición promedio sube y baja, pero esta palabra clave también es muy competitiva, porque la intención de búsqueda es transaccional. Y como ejemplo, cuando veo que tengo una caída en clics, posición o también en impresiones, entonces tengo una automatización que se encarga de avisarme. Y el siguiente paso siempre es mejorar el contenido basándose en datos reales de Google. Search Console. Y esa es también la razón por la que he creado este equipo de agentes de A y en total tenemos un solo gerente. Así que esta es como la mente o la persona que conoce exactamente el proceso de optimización, contenido y verificando que todo funcione bien. Y antes de echar un vistazo a la gente y a las herramientas específicas, podemos comprobar rápidamente cómo funciona. Entonces, digamos que quiero optimizar esta página porque sé o vi que el rendimiento es peor que antes. Y como la configuración se basa en un sistema de chat, puedo simplemente hablar con el SEO, gerente de SEO al que quiero optimizar algo. Simplemente puedo añadir un comando sencillo como este. Como ejemplo, quiero posicionar esta URL, que es esta página aquí en Florida, aunque no tiene sentido intentar posicionar esta página en Florida. Solo es para demostrar que este agente, que se encarga de analizar los resultados del SERP, también puede obtener datos locales. Y la palabra clave principal en este caso sería noche en Google Search Console. Y tan pronto como ingreso el mensaje, ya podemos ver que el gestor delega diferentes tareas al analista técnico del SERP y al analista de rendimiento. Y todos ellos tienen una tarea que normalmente harías manualmente. Y esperemos unos segundos hasta que termine la optimización del contenido. Todos los agentes terminaron y enviaron la respuesta al gerente de SEO, que nos lo devolvió y podemos ver que tenemos una auditoría de rendimiento. Esto se basa en los datos de Google Search Console, pero también tenemos una auditoría técnica que nos indica el código de estado si hay alguno. Problemas con el esquema, etiquetas metaduplicadas y demás. Y houtspetet esta estructura de Nerekin Carries Juikas, ¿cuál es el estado actual que es la recomendación y también por qué? Lo que te permite optimizar tu contenido o en general sin mucho conocimiento sobre ese. Además de la auditoría técnica, también tenemos una lista de palabras clave, oportunidades. Y estos datos no son inventados. Proviene de nuestra Google Search Console. Y lo mismo para los insights de SERP. En segundo plano usa SERP API y también obtenemos optimización de contenido. Recomendaciones basadas en lo que tenemos y también en lo que se sugiere, con diferentes opciones. Así tienes una opción como automatizar Google, Search Console con integración en OCN, consejos y otras dos opciones, y por supuesto también para la estructura de encabezados y la metadescripción, entre otros aspectos. Digamos que validamos los datos y queremos recibir un informe por correo electrónico para nosotros mismos o quieres enviarlo directamente a un cliente. Entonces solo le dices al gerente de SEO que lo envíe a cualquier dirección de correo. En mi caso, uso mi propio correo electrónico y luego el encargado de SEO se encarga de decir los datos al agente de correo, que también se encargará de convertir el texto en HTML adecuado para que el correo electrónico también se ve bien y podemos ver que también recibimos el correo, que se ve así. Tenemos un plan de acción para nuestra URL objetivo, así como nuestra palabra clave principal que definimos al principio y el auditoría de rendimiento de capítulos, auditoría técnica, oportunidades de palabras clave y demás. Como puedes ver, es una forma realmente cómoda de analizar el rendimiento de un solo artículo y también obtener recomendaciones directas basadas en datos reales, porque los agentes independientes también cuentan con las herramientas adecuadas. Y eso también es lo siguiente de lo que hablaremos. Vamos a revisar las herramientas y también cómo funciona el agente en general. Cómo funciona la plantilla completa para que puedas entender todo el proceso y que también puedas personalizar la plantilla para tu propio sitio web. El agente más importante es el gerente de SEO, porque este agente sabe exactamente cuáles son los pasos necesarios para mejorar no solo el contenido, sino también asegurarse de que se revisen aspectos técnicos, como la auditoría técnica. Así que, en otras palabras, este agente sabe exactamente cuándo debe llamar al analizador SERP, cuando es momento de optimizar el contenido, pero también tiene acceso a diferentes herramientas. Aquí podemos ver que tenemos hoy y también restar días, porque este flujo de trabajo también está conectado a Google Search. Consola como ejemplo para el analista de rendimiento y también para el analista de palabras clave. Ambos cuentan con una herramienta
que ejecuta un subproceso para recuperar datos de tu Google Search Console según el periodo de tiempo. Y sin estas dos herramientas no sería posible, porque un modelo de lenguaje grande no puede calcular nada. A continuación tenemos una herramienta Think seguida de una memoria simple para que también puedas tener una breve conversación con el gerente. Y sin memoria, simplemente siempre olvidaría lo último que dijiste. Y por supuesto, tenemos el modelo de chat, que es de mi cerebro. Y para el cerebro orquestador, decidí usar el modelo GP4.1, porque si campeus tomamos que sing un mitzi de board tunen, es your first staff. Tener en cuenta que el gerente de SEO es responsable de delegar tareas y queremos en un resultado lo más rápido posible. Eso significa que si usáramos, por ejemplo, o cualquier modelo que no sea muy rápido, esto ralentizaría todo el proceso. Así que, si decides usar otro modelo, solo ten en cuenta que si eliges un modelo que sea bastante lento, ralentizará todo el proceso. Y dado que la gente solo se encarga de delegar distintas tareas, definitivamente también lo probé con el GPT 4.1 mini y funcionó bastante bien. Y para darte una mejor idea, podemos hacer clic en ejecuciones, porque la ejecución nos muestra exactamente lo que hicieron los otros agentes de SEO. Y empezaremos de izquierda a derecha. En el lado izquierdo tenemos dos agentes diferentes que se encargan de un aspecto técnico y también de una auditoría de desempeño. Y el analista de rendimiento tiene una herramienta que nos permite obtener datos directamente desde Google Search Console, que podemos ver aquí. Entonces, como ejemplo, GetBase Performance devuelve datos del periodo anterior y también para el periodo actual. Y si entramos en el subproceso, también podemos ver aquí según el ejecuciones que obtuvieron datos para el dominio, fecha de inicio, fecha de fin y también para la URL, porque queremos analizar una sola página. Y después se hace una simple solicitud POST para obtener datos de Google Search Console con los parámetros que envía la gente. También lo podemos ver aquí. Tenemos un JSON con la fecha de inicio y fin, pero también un filtro directo para páginas específicas. Página para no tener que filtrarlo después en otro nodo. Y otra parte que es realmente importante es que pueda pasarse como una variable, lo que significa que si trabajas con varios sitios web y tienes acceso a Google Search Console, entonces puedes optimizar todos tus sitios web con un solo equipo de agentes de IA. Y la siguiente nota también es bastante simple. Entonces, solo analiza el rendimiento para tener el periodo actual y el anterior. Y en caso de que quieras personalizar tu agente con datos diferentes de Google Search Console, también tengo otra plantilla que está disponible dentro de mi comunidad, así que puedes encontrarlo aquí. Y esta plantilla tiene diferentes planos que ya incluyen el nodo HTTP correcto, así como otro nodo para transmitir los datos. Como ejemplo, digamos que quieres tener un agente capaz de analizar tu visibilidad de marca. Entonces, podrías usar estos dos nodos y convertirlos en un subflujo de trabajo. Y lo mismo aplica para los otros nodos. Así que si quieres un agente capaz de analizar la canibalización de palabras clave, entonces podrías usar este. Y lo único importante es que la gente pueda pasar la fecha, porque si no, no obtendrás datos o serán de un periodo que no importa. El siguiente agente es el analista técnico. Así que también tiene un subflujo que usa en segundo plano la API de Data4SEO. Aquí hacemos una revisión on-page que devuelve datos sobre la velocidad de la página y los encabezados, estructura, si tienes problemas con algún esquema y muchas otras comprobaciones, que te ayudan si tienes que hacer alguna optimización técnica para esta página. El siguiente agente, que es bastante importante, es el analista de palabras clave, porque este agente nuevamente puede obtener datos de Google Search Console, pero esta vez son datos precisos del rendimiento de palabras clave. Así que si revisamos el resultado, podemos ver para la palabra clave específica el difference. Así que siempre tenemos un prefijo con anterior actuat, lo cual es bastante importante, porque esto permite al optimizador de contenido entender qué palabras clave deben ser utilizadas para la optimización de contenido. Y la entrada es bastante similar a la agente que vimos antes. Así que tenemos la URL del dominio, la fecha de inicio y la fecha de fin. Y para no depender solo de los datos de Google Search Console, tenemos también un agente capaz de analizar las preguntas relacionadas con los resultados orgánicos, pero también resúmenes de IA. Y para obtener los datos, nuevamente es una herramienta externa que esté en este caso tenemos aquí un subflujo que se usa en segundo plano desde SERPAPI, que permite a este agente obtener datos de IA sobre los resultados orgánicos, preguntas y demás. Y también mencioné al principio que este agente, o en general este flujo de trabajo, es capaz de obtener datos según la ubicación. Entonces, en nuestro ejemplo debería ser Florida. Y si tomamos la ejecución de la herramienta,
Entonces podemos ver que deberíamos tener aquí, primero, en el nodo que contiene los datos que se pasan desde la gente a la derecha. Parámetros, así que para el país usó Estados Unidos. El idioma principal es inglés y también tenemos aquí la ubicación que es Florida. Y si echamos un vistazo a HTTP, que los datos que obtuvimos aquí se basan en ubicación Florida, lo cual es ideal si quieres para optimizar tus páginas para SEO local. Y el último agente importante es el optimizador de contenido. Y a este agente se le menciona al final porque el gestor SEO se encarga de ejecutando primero al analista de rendimiento, al analista técnico, el agente que se encarga de analizar los resultados del SERP y también del análisis de palabras clave, porque estos datos son importantes para el optimización de contenido. De lo contrario, no sabe qué datos debe usar para la optimización. Y el último agente, que en realidad no es un agente SEO, porque solo se encarga de convertir un informe HTML y enviarle a Gmail, es el agente de envío. Así que ese fue el agente que activamos con el mensaje del chat para enviarlo y luego seguido del correo electrónico. Y así, en resumen, es como estos agentes trabajan juntos y, por supuesto, lo último importante que debemos tratar es el uso de tokens. Como puedes ver aquí, para enviar el correo usamos en total unos 15,000 tokens y para la optimización usa 50,000 tokens. Eso es todo por el video. Si tienes alguna pregunta, siéntete libre de añadirla en los comentarios y nos escuchamos en el próximo video.